Amigos y amigas, muy buenos días. Me complace muchísimo darles la más cordial bienvenida a este tercer día de nuestro gran encuentro de líderes de recursos humanos en su versión 2020 en un formato completamente digital, transmitiendo en vivo desde el piso 10 de la Torre Mayor. Y la verdad quisiera hacer una recapitulación muy rápida de estos 2 días. Rogelio, Fátima y Claudia nos han llevado desde todo lo que tiene que ver con el trabajo como lo conocíamos antes, hasta cómo te está impactando el día de hoy en tu persona esta pandemia. El día de ayer tuvimos la excelente presentación de Gerardo y de Gaby y de todos los corresponsales que nos apoyaron para dar toda esta información y compartirles salidito del horno prácticamente los resultados de la encuesta, para que ustedes empiecen a revisar y que en conjunto con nosotros estamos dispuestos a ayudarles y con toda la disposición para que podamos ayudarles en sus estrategias de atracción y retención de talento. El día de hoy tenemos la conferencia magistral a cargo de Salomón Chertorivsky. Y antes de continuar y presentar a Salomón, quisiera hacer un paréntesis muy rápido para dar los agradecimientos a nuestros patrocinadores, que de verdad sin ellos no hubiéramos podido hacer este evento, y me voy a permitir nombrarlos. Gracias de verdad a Allianz, a Seguros Atlas, AXA, a Bupa, a Centauro, a Dentalia, a Dentegra, Edenred, GNP, GIR, Integra Salud, Mafre, Mediaxis, MedLife, Pearson's Corporate Solutions, Seguros Monterrey y Zurich. De verdad, nuestro profundo agradecimiento por todo el patrocinio y todo el apoyo que nos dieron para la realización de este evento. Y muy rápido también agradecer a nuestro equipo de producción, camarógrafos, todo el equipo que estuvo a cargo de la atención de todos los que estuvimos aquí, el filtro sanitario que Ariel nos hizo favor de coordinar, y al equipo de marketing, a Manuel, a Armando, a Isa, a Jessica y a Monse, y en verdad a todos los que estuvieron a cargo de esta organización. De verdad, muchísimas gracias. Para mí fue un gran honor estar haciendo la conducción de este evento y sinceramente agradecemos la presencia de todos ustedes en este evento. Y ahora, para continuar, me voy a permitir presentarles a nuestro expositor y nuestro speaker estrella en esta conferencia magna, Salomón Chertorivsky. Él es político y economista mexicano que fue secretario de Salud durante el sexenio de Felipe Calderón de 2011 a 2012. Salomón tuvo a su cargo y fue líder del grupo de atención sobre la influenza AH1N1 en 2009. Fue secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México desde 2012 hasta 2017. Licenciado y maestro en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Salomón nos va a dar su perspectiva y sus comentarios acerca de lo que está pasando y qué vamos a hacer hacia futuro, cómo nos va a impactar lo que estamos viviendo. Sin más, los dejo con Salomón. Gracias, Salomón, por estar con nosotros. Y más adelante, Max y André nos van a hacer la clausura del evento. Gracias, bienvenidos. Muy buenos días a todas, a todos. Estoy encantado de estar hoy con ustedes. Agradezco a Marsh muchísimo, a Marsh Laurent. Agradezco a todos los patrocinadores, a Max, André, esta invitación. Estoy encantado en esta nueva realidad, estar virtualmente, sabiendo que del otro lado hay más de 1000 mujeres y hombres, y pues que nos hacen recordar que si bien estamos en un escenario en donde el distanciamiento físico es lo prudente, pues el distanciamiento social no lo es. Podemos seguir juntos, podemos seguir platicando, y ese es el objetivo del día de hoy. Quiero esta mañana poder trazar con ustedes sobre lo que nos ha cambiado, cómo estamos en México actualmente,
¿Qué necesitarían hacer nuestras autoridades para poder combatir algo que todavía sigue aquí? ¿Qué podemos hacer en lo personal? ¿Qué podemos hacer como empresas? Y de alguna manera, ¿cómo podemos pensar el futuro? Un futuro que, si bien va a ser diferente, lo debemos de reflexionar sin miedo. Y para entender que lo podemos hacer sin miedo, requerimos una mejor comprensión de lo que pasa. Entre mejor entendamos, mayores capacidades tendremos para poder enfrentar esto que viene sin miedo. Así que, si ustedes me lo permiten, voy a compartir con ustedes una presentación. Empezamos, por favor. Quiero iniciar con un concepto que me parece fundamental en esto que estamos viviendo. Si algo hemos aprendido y de lo cual tendríamos que ser absolutamente capaces, es de aprender de la nueva información, de la nueva evidencia, de recalcular. A ver, el concepto es el del Waze. Cuando en el teléfono celular nosotros ponemos el lugar a donde queremos llegar antes de salir de casa, voy a la oficina, pongo la dirección y me dice en el celular, vas a hacer 27 minutos y la ruta que te recomiendo es la siguiente. Pero uno sale de casa y a los pocos minutos, con la nueva información, con la nueva inteligencia, Waze recalcula y te da una nueva ruta, te da un nuevo tiempo a tu destino. Lo que estamos viviendo hoy en día es claramente la necesidad de recalcular. Aquellas instituciones, aquellas empresas que generen la capacidad para aprender de la nueva información, de la nueva inteligencia, y con ello sean capaces de recalcular la ruta, estarán en mejores capacidades de entender lo que viene, de acoplarse a lo que viene y de salir de mejor manera de este tramo en donde todavía claramente estamos metidos en el COVID-19. Los gobiernos necesitan saber recalcular. Imagínenselo así. Si yo salgo de casa y me dicen, mira, la ruta ya debería de ser esta, porque hay un camión bloqueando la avenida por la que tú querías circular. Imagínense que alguien dice, no, yo dije que iba a ir por esa calle. Pues ese es un terco. No aprender de la nueva información, no recalcular ruta, sería un error. El destino no cambia. A donde quiero llegar no cambia. Mis objetivos no necesariamente cambian, los puedo revalorar. Pero la ruta con nueva información, no cambiarla, es de necedad. Por ello, tomo tiempo en insistir en este concepto. Si algo tenemos que hacer ante esta nueva realidad, con esto que nos llegó, la pandemia, ya tenemos 10 meses en el planeta viviendo con pandemia, ya tenemos 8 meses en nuestro país viviendo con pandemia. Tenemos que seguir repitiendo que recalcular es fundamental. Déjenme darles 2 sencillos ejemplos de lo que ha pasado en este terreno. Cuando inicia en Wuhan, China, este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, cuando lo vimos por primera vez en China, los primeros estudios nos referían a que la tasa de contagio, lo que se conoce en epidemiología como la R0, es decir, de cada persona contagiada, ¿a cuántas va a contagiar? Al principio se calculaba que estaba alrededor de 2.2, es decir, cada persona
que estuviera contagiada iba a contagiar a otras 2.2 personas en promedio. Todo esto son promedios. Bueno, muy poco tiempo después, supimos que la verdadera tasa de contagio, el R0, estaba más cercana al 6 que a ese 2.2 inicial. Y esto de que haya una tasa de contagio mucho más alta es una de las razones de por qué el virus se esparció por el mundo de manera tan rápida. La influenza estacional tiene una tasa de contagio de 1.3, el sarampión una tasa de contagio de 14, el COVID-19, el SARS-CoV-2 tiene una tasa de contagio de 6. Pero eso lo aprendimos con pocos meses y nos dio información. Luego aprendimos que no solo el promedio era importante, sino que había grandes dispersores del virus. Es decir, que había personas que si de mala suerte te tocaba, como pasó en Corea, en un evento religioso, una señora que era un súper dispersor, esa podía disipar e infectar a una cantidad de personas muy relevantes. Otro ejemplo que les quiero dar en la necesidad de replantear y el recálculo. Antes, al principio, lo que pensaba la ciencia médica era que el COVID, el coronavirus, se transmitía por las gotículas que salpicamos al hablar, al estornudar, al toser, que cuando quedaba partículas, las gotículas en las superficies, las tocábamos y nos las llevábamos a la boca, a la nariz, a los ojos, era la forma en la que nos estábamos contagiando. Por ello, lavarnos las manos para que no tuviéramos gotículas, por ello, la nariz y la boca, cubrirla cuando estornudáramos, estar a distancia y tratar de limpiar superficies. Todavía en muchas oficinas pasamos por los tapetes y las ollitas de agua. Todavía cuando nos llegue el súper, muchas veces la queremos limpiar. Bueno, con el tiempo aprendimos que esa no era la manera en la que se dispersaba el virus. Aprendimos que la forma en que se estaba dispersando este virus, la más eficiente, era a través de las partículas del aire, las pequeñitas partículas, que eran los aerosoles. Y fíjense nada más, fue el primero que vino a México a decirnos, ojo, este virus se está dispersando por aire, por aerosoles. El 15 de mayo fue, que en paz descanse, nuestro premio Nobel Mario Molina. Él vino a México a decirnos, ojo, como ya sabemos que el virus se dispersa de manera mucho más eficiente a través del aire, lo que tenemos que hacer es usar cubrebocas. El 15 de mayo en México el premio Nobel vino a decir, recalculen la ruta. Sí hay que lavarse las manos, sí hay que mantener distancia, pero sobre todas las cosas en lugares cerrados tenemos que usar cubreboca desde el 15 de mayo. Bueno, quienes han estado en mejores condiciones de recalcular y de reaprender, pues entonces han logrado que la cosa les vaya mejor. Quienes no aprenden y corrigen, pues o eres necio o estás en un problema. Y eso a nivel gobiernos, a nivel empresas y a nivel individual y familiar. Hay que aprender y corregir. En nuestro país, a 8 meses de la pandemia, hay que decirlo con toda seriedad y objetividad, no con ideologías, sino con hechos. La pandemia sigue fuera de control. En México siguen los contagios y siguen los fallecimientos. Rebasamos ya por mucho lo que se consideró que era un escenario catastrófico por la misma autoridad sanitaria de nuestro país. Hoy sabemos que son más de 84,000 mexicanas y mexicanos en los datos oficiales, pero sabemos también por los estudios de exceso de muerte que ya son más de 200,000 mexicanas y mexicanos que han fallecido en estos meses a causa directa o indirecta del COVID-19. Déjenme ponerlo para que se den una idea, porque no podemos normalizar esta tragedia. Hay de alguna manera un anestesiamiento
que no nos podemos permitir como sociedad, porque no es normal que mueran más de 200,000 mexicanas y mexicanos, porque no son muertes, porque no son cifras, porque atrás de cada fallecimiento hay una historia, hay una familia, hay un hijo, una hija que se quedaron huérfanos. Y tenemos que hablar de ello, porque si de la tragedia no se habla, se normaliza y eso no te permite recalcular. Déjenme decirles además que en México es el país donde más personal médico y de enfermería ha fallecido y hay que tomar conciencia de ello. En México, un dato que es muy revelador, 79% de todos los fallecimientos, 8 de cada 10 fallecidos, no llegaron a cuidados intensivos. Por eso es que no vimos los hospitales desbordarse y vemos camas de cuidados intensivos con respiradores vacíos, porque muchas mexicanas y mexicanos murieron en el hogar o llegaron muy tarde a una unidad médica, porque acuérdense, por mucho tiempo la directriz era, híjole, nada más si no puedes respirar, entonces ve a un hospital. Hoy sabemos que no, sabemos que tenemos que medir nuestros síntomas, que con un termómetro y con un oxímetro podemos saber en qué momento hay que acudir con oportunidad para podernos curar a un hospital. Los pronósticos oficiales no han estado bien y hay un tema importante. El personal médico y de enfermería se encuentra muy cansado, está exhausto después de tantos meses. ¿Y por qué este es un tema? Porque después de 8 meses de estar dedicados muchos de nuestros hospitales, muchas de nuestras unidades médicas y del personal a atender COVID-19, hemos también dejado de atender otros padecimientos. Hemos dejado, ustedes son los expertos, las aseguradoras en lo privado, cuántas cirugías no se han pospuesto. Si no son de emergencia, hay muchas que uno prefiere pues no realizarlas. ¿Cuántos exámenes clínicos no a una persona ha preferido dejarlo para mejor tiempo? Se ha dejado de vacunar a nuestras niñas y a nuestros niños, ha caído más de 50% la vacunación. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos un personal exhausto, pero que tenemos necesidades fundamentales. Vamos a tener que recuperar mucho de lo perdido en materia de salud. Vamos a tener que recuperar más de 300,000 cirugías en México que no se realizaron. Y un tema adicional para terminar el contexto. El último trimestre del año, con la temporada invernal, es muy probable que se pueda dar lo que se conoce como una sindemia. Es decir, que se nos junten 2 o más epidemias. Ya tenemos por lo menos 2 casos en el país de COVID-19 con H1N1. Es decir, si en los meses invernales no cuidamos adicionalmente a nuestra población, podemos tener un problema todavía más grave. Hay que decirlo también con claridad porque con esto nos podemos ir entendiendo. En México no estamos viviendo un rebrote. Un rebrote lo está viviendo España, por ejemplo. España que creció mucho al principio, logró controlar de manera muy importante la pandemia. Hoy nuevamente tiene más de 5,000 casos promedio, con diferencias, ¿eh? Hoy España está en mejores capacidades para atender. Y entonces el número de fallecimientos de esa primera ola a la siguiente se redujo de manera muy importante. Pero París está cerrando otra vez en las noches. Inglaterra tiene nuevas medidas. Alemania ya planteó medidas más estrictas. Es decir, vamos a vivir en el mundo diferentes oleajes de esto y hay que entenderlo. Ese es un rebrote. En Estados Unidos hay un repunte y ha habido por estados de la Unión Americana diferentes comportamientos, pero ha estado ahí y empieza a crecer en algunos lados, baja en otros, pero hay repuntes. En nuestro país lo que tenemos es que desde el primer caso, el 28 de febrero, no hemos dejado de crecer. Si bien con los datos oficiales en las últimas semanas la tasa ha sido decreciente, el crecimiento sigue habiendo en el día a día muchas mexicanas y mexicanos que traen el virus y que contagian.
y sigue habiendo dolorosamente todavía muchos fallecimientos. Por eso en México lo que puede suceder con la temporada invernal y en las próximas semanas, más que un rebrote, una nueva ola, es una aceleración de la ola que ya tenemos al relajarse las medidas. Porque, por ejemplo, la influenza en el cono sur, porque así empiezas a estudiar la influenza, cómo viene de los lugares que ya tuvieron el invierno. Cuando fue en el cono sur, aún había medidas de confinamiento. A nosotros el invierno ya nos va a agarrar en pleno desconfinamiento. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que entender que nuestro país, nuestras empresas, nosotros en lo familiar y en lo individual, debemos de extremar precauciones porque esto no ha terminado y esto estará con nosotros un buen tiempo. Existe evidencia de mejores prácticas y otra vez, aprender de lo que otros han hecho es fundamental para poder hacer y plantear las cosas mejor. 3 ejemplos déjenme darles y muy rápido, porque me parecen verdaderamente interesantes. Uno es Alemania. Alemania, yo diría, es uno de los campeones en esto. La red de laboratorios que logró sentar y la capacidad diagnóstica que ya tenía y que generó, vaya, la prueba PCR, la prueba molecular, la que te hacen en una unidad médica para saber si tienes COVID-19 o no, la desarrolla, la prueba Berlín, se desarrolla en Alemania. Fueron los más avanzados en su capacidad de laboratorio, su capacidad diagnóstica. Las salas de cuidado intensivo y el acceso a atención médica lo movieron generando profundos incentivos al personal y a la reconversión. Les pagaron de manera muy importante a hospitales para que estuvieran preparados y tuvieran las capacidades y, por supuesto, pruebas masivas. Ahorita hablaré más de las pruebas porque es un punto crucial que todavía tenemos que rectificar. Otro ejemplo fantástico es Corea del Sur. Y aquí déjenme decirles algo que me parece que lo debemos de platicar mucho. Corea del Sur y otros países del sureste asiático tuvieron muy mala experiencia con otro coronavirus hace apenas unos años, el famoso MERS, el Middle Eastern Respiratory System. Esto en 2015 los agarró muy mal parados, pero otra vez recalculas, aprendes de lo que hiciste mal, aprendes rápido, y Corea, a partir del 2015, empieza una preparación intensiva a su población para poder hacer pruebas, para que la gente supiera a dónde tenía que acudir, incluso a estaciones móviles, para poderse hacer las pruebas, y disciplinaron a su población con años de prepararse para cuando llegara. Y por ello empezaron a generar mecanismos no solo de prueba, sino a partir de la prueba poder trazar a quienes habían sido contactos de los casos positivos. Cuando tú trazas los casos positivos, empiezas a generar un mapa que lo que te permite es hacer confinamientos quirúrgicos. No tienes que cerrar una ciudad, cierras los núcleos, las zonas en donde se está gestando la infección. Y lo hicieron hasta con celulares. Seguían por GPS a los contactos de los casos positivos. Con los GPS veían los GPS de otros y veían cuáles habían sido los propios contactos. Aprovecharon su tecnología, su experiencia para poder mejorar. Otro caso muy singular es el de Vietnam, porque aquí ya no se trata de un país rico, de un país desarrollado. Se trata de un país con necesidades, con pobreza, disperso, con una población amplia. Hicieron cosas un poquito más autoritarias, pero que funcionaron. Fueron meses sin que Vietnam tuviera casos de fallecidos. Un tema que fue relevante en Vietnam es que generaron tipo albergues
de confinamiento para las personas que habían resultado positivas y aquellos que habían tenido contacto. Es decir, a ver, tú te vienes para acá, yo te cuido, yo te doy comida, yo reviso que tus condiciones médicas y tus síntomas estén bien, pero no me sales a la calle, no ves a familiares porque puedes contagiar a gente. Lugares de confinamiento. Fue una cosa muy importante, todo matizado, insisto, con países o con algunos países como Vietnam o como China que pueden hacer cosas con otras capacidades. Pero bueno, regresemos con lo que recalculamos, con lo que aprendemos, con las experiencias internacionales a nuestro país. ¿Cuál tendría que ser una nueva política, un resurgimiento de la política sanitaria en México ante el avance de lo que hoy sabemos en la ciencia e, insisto, de la experiencia internacional? Hace apenas un mes, una exsecretaria y 5 exsecretarios de salud, incluyéndome a mí, incluyendo además al maestro Guillermo Soberón, que falleció hace apenas 4 días. Y bueno, yo diría que su última batalla fue proponer correcciones en la atención que México tendría que dar ante el COVID. Escribió para este texto que presentamos la exsecretaria y 5 exsecretarios, y que lo que trata es de poner 14 recomendaciones, 14 directrices, 14 medidas, que si las llevamos a la práctica, nuestra estimación es que en 8 semanas se podría controlar. Ojo, sería posible controlar, no terminar, controlar la pandemia. Se las platico rápidamente. Estas son, a nuestro juicio, insisto, 6 exsecretarios de salud, lo que tendríamos que corregir, que recalcular en la estrategia de nuestras autoridades para poder estar en mayor capacidad de controlar la pandemia. Me voy sobre ellas, en algunas insistiré más, pero para que ustedes se puedan dar un panorama amplio de ello. La primera, hay que cobrar conciencia que la pandemia será larga. A ver, cuando se nos dice ya lo domamos, ya se aplanó, ya salimos, o bien se nos dice cuando llegue la vacuna, ya la hicimos. Creamos una comunicación en donde, con un falso triunfalismo, quitamos conciencia en los individuos para tomar las acciones pertinentes. Por ello, el reiterar en todas partes que esto va a ser largo, que llegará para estar con nosotros mucho tiempo, nos ayuda a poder internalizarlo y con ello pues poder salir a tomar las medidas necesarias. Sé que muchos de ustedes dirigen sus departamentos de recursos humanos, que ustedes tienen que transmitir a la gente que trabaja en sus empresas. Y por ello creo que estos conceptos son interesantes, son importantes. Decirle a la gente que esto va a durar un largo periodo de tiempo, nos va generando conciencia, nos va dando además un golpe de realidad que es necesario para tomar medidas. Segundo, México necesita la creación de una base de datos nacional para poder generar esto que les contaba en Corea, el rastreo de casos y de contactos. ¿Para qué? Para poder hacer lo que llamamos una epidemiología de precisión. En lugar de que tengamos que pensar en volver a cerrar el país, en lugar de pensar en que vamos a tener, si esto se extiende de manera importante, si volvemos a tener una aceleración de casos, que podríamos cerrar algunos estados de la República o algunas ciudades, necesitamos tener muchos mejores datos y trazarlos mejor para poder hacer confinamientos quirúrgicos, puntuales. Para poder hacer ello, tener mejor información, el tercer paso es necesitamos tomar la ofensiva y necesitamos hacer muchas pruebas. México está haciendo
muy pocas pruebas el día de hoy. No podemos tener brújula, no podemos saber realmente cómo se ha comportado y dónde está el virus si no conocemos. Una de las cosas que en el recálculo se ha aprendido en el mundo es, por ejemplo, el papel que han jugado las personas asintomáticas, es decir, aquellos que nunca presentaron síntomas, que pueden llegar a ser hasta el 80% de todos los infectados, pero que están en el transporte público, que siguen yendo a los bancos, a los supermercados y hoy, pues hacer casi la vida en nuestras calles. Tenemos que hacer pruebas para tener la fuente primaria para generar información y poder ser más precisos. 4, necesitaríamos realizar a la brevedad una encuesta serológica. ¿Qué quiere decir esto? Hoy que llegué a Marsh me picaron el dedito y me hicieron la prueba de anticuerpos. Es una prueba que está en 10 minutos. Necesitamos esa prueba de anticuerpos que lo que te da es la información de quién ya tuvo y quiénes no o estuvieron infectados con el virus. ¿Por qué es importante? Porque se hace una encuesta con representatividad nacional y al realizarla lo que nos dice es qué porcentaje de la población y en dónde ya tuvo contacto con el virus. El tener esa información nos ayuda para saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la inmunidad de rebaño, qué tan preciso tenemos que ser en nuestro país, en las diferentes regiones, porque no en todo el país el tema ha sido igual ni se ha infectado igual. Necesitamos hacer una encuesta serológica para tener esta información. 5, necesitamos, regreso a las 8 semanas, implementar el plan de acción que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. No me voy a ir muy a fondo en esto, solo les digo una cosa. Tendríamos que discutir con seriedad el mandatar, y uso la palabra con toda puntualidad, el mandatar el uso del cubreboca en todo lugar público cerrado. Tendría que ser un mandato. Podemos confiar en la responsabilidad individual, pero no es suficiente para esto, porque esto no toca solo a mí, toca mi responsabilidad con el prójimo, toca mi responsabilidad con la comunidad. Por eso hay cosas muy puntuales que ha sugerido la Organización Mundial de la Salud para en 8 semanas tener mejores posibilidades de control. Destaco, insisto, el uso del cubrebocas. Sexto, necesitamos mejorar la política de comunicación. Ya se los decía con anterioridad. Por mucho tiempo la comunicación para acudir a un hospital fue quédate en casa. Solo sal si en serio no puedes respirar. Pero muchas mexicanas y mexicanos llegaron tarde. Llegaron ya con niveles de oxigenación que no permitía a nuestras doctoras, a nuestros doctores atender con la oportunidad que cuando llegas a tiempo. Tenemos que cambiar esa comunicación para que la gente sepa en casa cómo dar seguimiento a sus síntomas y por tanto poder acudir a una unidad médica con oportunidad. Necesitamos mejorar y unificar la atención a los enfermos. Miren, en nuestro país tenemos grandes centros hospitalarios de primera calidad, de calidad mundial. Lo que ha aprendido el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, lo que ha aprendido el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias es información valiosísima. Ellos hoy tienen nuevos protocolos clínicos, saben cómo poder atender mejor, si bien no hay un remedio, y lo sabemos todos, sí saben cómo pueden llevar a cabo mejores procedimientos para poder lograr que la gente salga adelante del padecimiento. Bueno, lo que necesitamos es que eso que ya tienen el Instituto Nacional de Nutrición, que han aprendido el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, se transmita con efectividad a los demás hospitales del país que están atendiendo COVID. Necesitamos tener, ahora sí que guías de práctica médica, guías clínicas muchísimo más difundidas y practicadas, valga la redundancia, en los demás hospitales del país. Octavo, hay que seguir insistiendo, la disciplina social es fundamental.
Yo sé que las mexicanas y los mexicanos nos gusta mucho abrazarnos, saludarnos de beso, entre más duro le pegas a tu compañero en la espalda, más se siente el afecto. Pero necesitamos entender que realmente estamos viviendo algo diferente y que nos conviene a todos mantener estas medidas. Hay que reiterarlo. Se necesita un plan de coordinación nacional que funcione mejor. En nuestro país, lastimosamente, no trabajaron de la mano el gobierno federal con los gobiernos de los estados. Se necesita una coordinación muchísimo más intensa para poder controlar lo que está sucediendo. Se necesita reiterar que el Consejo de Salubridad General, nuestro órgano constitucional que puede hacer esa coordinación, que puede mandatar los principios que se dicten desde la mesa colegiada, puedan realmente llegar a todos. 10, necesitamos un plan económico para quedarse en casa. Uno de los grandes problemas que tuvimos y por lo que no nos funcionó como debía nuestros 2 meses de confinamiento, esos 2 meses en donde nos quedamos en casa, fue porque muchas mexicanas y mexicanos simplemente el día que se quedan en casa no pueden llevar el sustento a sus mesas. Así de sencillo. Más de 11 millones de mexicanas y mexicanos ganan menos de 260 pesos diarios. ¿Cómo quedarse en casa? Si el quedarse en casa significa no tener alimento, no poder sostener a tus hijas y a tus hijos. Por ello, la movilidad en esos 2 meses de confinamiento no disminuyó tanto como debería. Para esta nueva etapa, en donde puede ser que requiramos hacer confinamientos más puntuales, se necesita pensar en un mecanismo de sustitución de ingreso. Es decir, el gobierno, a las personas que se les pida quedarse en casa en nuevos confinamientos, tiene que apoyarles con un ingreso mínimo para que realmente el confinamiento se lleve a la práctica. 11, hemos sugerido la creación de un comité científico con las mejores mentes de nuestro país que den seguimiento, que evalúen y que acompañen las decisiones del gobierno. 12, que se discute en el Congreso la posibilidad de tener una ley de cuarentena como la que tiene Canadá, que por ejemplo ya no deje al escrutinio y a la decisión de cada estado si el uso del cubreboca, hacerlo obligatorio, está transgrediendo algún derecho individual de las personas. Yo creo que con toda responsabilidad, si eso lo vamos acumulando en una pieza legislativa, en donde ya nos ordene, nos quita de problemas y nos quita de dudas. Canadá le ha funcionado de manera muy importante su ley de cuarentenas y esa es la guía para hacerlo. Últimos 2 puntos, necesitamos, lo sugerimos hace un mes, una campaña extraordinaria de vacunación contra la influenza estacional. A ver, en nuestro país normalmente en un año común, entre octubre y marzo, se vacunan unas 30-35 millones de personas, mayores de 60, menores de 5 años y mayores de 6 meses, mujeres embarazadas, personas con alguna comorbilidad. Bueno, este año lo que tendríamos que estar haciendo es vacunar antes de que termine el año, no hasta marzo. Por ello se necesita una compra extraordinaria para que lleguen antes las dosis. Se acabaron muy rápido las primeras que llegaron. Necesitamos hacer una verdadera campaña. Y si a finales de octubre, principios de noviembre, llegan las vacunas para el sector privado, mi recomendación a ustedes como aseguradoras, como directores y directoras de departamentos de recursos humanos, es tratar de vacunar a el personal. Puede ser muy importante esto. Y 14, y último, hay que empezarnos a preparar para la vacunación cuando llegue. Yo creo que va a llegar y ahorita les voy a platicar de eso, cuando llegue una o más vacunas. Pero tener la vacuna no es lo mismo que tener vacunación. Para poder lograr la vacunación necesitas una logística importante.
necesitas una red de frío, que para algunas de las vacunas que van avanzando, la red de frío está muy compleja porque son temperaturas muy bajas. Necesitas vacunadores, necesitas empezar a informar y necesitas convencer a la gente que cuando llegue la vacuna va a ser importante que sí se la pongan. Porque hay mucha gente, en la última encuesta de esta semana, 1 de cada 4 mexicanos decía que aunque llegue la vacuna no se la pone. Se ha generado mucho tema alrededor de la vacuna y por tanto necesitamos comunicar. Necesitamos también comunicar que esto se va a hacer con prioridades. Primero, por supuesto, al personal médico y de enfermería, después a los grupos vulnerables, que no podemos abalanzarnos todos cuando llegue por la vacuna. Vaya, necesitamos empezar a prepararnos. No es solo anticipar la compra a los laboratorios que le están produciendo. No es solo asegurar a través del mecanismo que la Organización Mundial de la Salud propuso, el COVAX, el que tengamos acceso a. Es empezar a prepararnos con tiempo para poder lograr la vacunación una vez que esté. Y hay mucho trabajo que se tiene que hacer desde hoy. Porque lo que hagamos o dejemos de hacer va a impactar. Lo que ya dejamos de hacer impactó. Lo que en el futuro, a partir de hoy, hagamos o dejemos de hacer, va a ser fundamental. Fíjense, una sola gráfica les pongo. Estas son las proyecciones del Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington en Seattle. Uno de los centros de estudio de pronósticos que mejor ha ido calculando. Estos son datos oficiales de nuestro país. Si de hoy, a partir de hoy, octubre, no hacemos nada diferente, el 1 de febrero llegamos con 133,000 mexicanas y mexicanos fallecidos. 133,000. Pero si a partir de hoy, todos, utilizamos cubreboca en lugares públicos cerrados, la cifra disminuye en 14,000 fallecimientos. Es decir, lo que hagamos o dejemos de hacer cuenta. Si todos nos ponemos cubrebocas, salvamos 14,000 vidas. De eso es de lo que estamos hablando y eso es lo que tendríamos que repetir y repetir. Lo que hagamos o dejemos de hacer es importante. Y ahí sí ya no es solo el gobierno, no es la autoridad y lo que haga o deje de hacer, es también lo que hagamos nosotros, es lo que nosotros le propongamos a la gente que nos rodea, a quien trabaja con nosotros, a quien vive con nosotros. Tenemos que seguir con lo básico y aunque nos aburramos, tenemos que mantenerlo. Fíjense, a mí me tocó manejar el cuarto de guerra durante la pandemia H1N1. Y una de las cosas que fue muy interesante es que después de meses de lavado de mano y de gel antibacterial, disminuyeron mucho las enfermedades gastrointestinales. Es decir, el lavado de manos para prevenir la influenza tuvo otro efecto positivo que fue en las cosas que nos afectaban, los bichos que nos metíamos. Pero tan pronto pasó un año, dejamos el lavado de manos. ¿Cuántos aparatos para el gel no volvieron a resucitar ahora que llegó el COVID-19, pero que ahí quedaron vacíos y que pasabas y lo que no tenían eran gel? Es decir, estas prácticas sencillas hay que reiterarlas. Ahora sí que hasta aburrirse, pero hay que hacerlo. Entonces, en lo individual, 5 cosas que sí dependen de nosotros. E insisto, esto para mí sería, y es tan simple que por eso digo que se vuelve aburrido, pero para las directoras y los directores de recursos humanos, esto tendría que generar el catálogo de instrucción al personal. Lavado de manos e higiene. No puede fallar. Yo, miren, en una empresa, en la mía, pusimos una campana y suena cada 40 minutos para que la gente sepa que es hora de lavarse las manos. Podemos hacer cosas, pero necesitamos en lo individual cuidarnos. Distanciamiento físico. No nos arriesguemos. Sí sabemos que si alguien tiene contagio y no estamos tan cerca,
podemos tener mejores posibilidades. El uso del cubreboca, ya hablé mucho sobre ello. La detección y atención oportuna. Aquí creo que hay algo muy importante para ustedes que tienen la responsabilidad con sus trabajadores. Como ya lo decía, hay que detectar síntomas. En las empresas conviene generar un mecanismo en donde la persona que haya resultado positiva lo informe y a partir de que lo informa, además de trazar a sus contactos, y ahorita voy a hablar más de ello, necesitamos entender que hay que hablarle cada día mientras tiene síntomas con el acompañamiento de un médico, de una doctora, para que pueda monitorear sus síntomas. Creo yo, sugeriría que los departamentos de recursos humanos, cuando hay un caso, envíen a la casa de esa persona un oxímetro y un termómetro. Es una inversión, sí, pero eso puede ser, eso que un termómetro y un oxímetro pueden ser 500, 600 pesos para una persona, puede significar el instrumento para medir el llegar con oportunidad a la atención médica que se requiere. Entonces, la detección oportuna. Y por último, resiliencia, de eso voy a hablar después. Esta capacidad que vamos a tener para poder, ante el cambio, salir adelante y salir mejor. En la empresa, ¿qué hacemos? Pues miren, les cuento algunas cosas. Hay empresas, hay una empresa automotriz, por ejemplo, que decidió hacer, no es la única, pero que decidió hacer pruebas a todos sus empleados. Pruebas no serológicas, no de anticuerpos, pruebas PCR, pruebas moleculares para saber quiénes tenían COVID. Y se encontró más o menos en esa empresa de 5,000 trabajadores, se encontró a 200 que estaban contagiados, se les aisló inmediatamente y evitó el contagio a los demás y pueden seguir trabajando con normalidad. Una empresa, dependiendo del presupuesto, pudiera de manera escalonada realizar cada 15 días, 3 semanas, pruebas a un número de sus trabajadores y con eso ser muy puntuales en poder hacer aislamientos. Asistencia escalonada, hay bancos que ya han hecho el que tales días de la semana van unos, una semana va un grupo y otra semana va otro grupo, el resto del tiempo lo pasas en casa. Hay empresas que ya definieron que, bueno, pues quien tiene que ir presencialmente va a ir, pero que muchos de los trabajos se van a hacer, hay televisoras, por ejemplo, pues que la producción pues tiene que hacerse in situ, pero que el trabajo legal, administrativo, se puede hacer desde el hogar. Hay que tener nuevos calendarios y más flexibles. Rediseño de espacios, pues es bien importante. Hay empresas pues, que ya pusieron acrílicos en sus comedores, que ya incluso, miren esto me encanta porque son diseñadores de muebles y de tapetes y de espacios de oficina que ya empiezan a hacer diseño de oficina. Por ejemplo, este que les estoy mostrando se llama el 6-foot design, el diseño de los 6 pies, en donde lo que se pretende es a través de tapetes, pues saber cuál va a ser la distancia que tienes que tener con todos, que tienen que tener los muebles, que tienes que tener cuando caminas, y bueno, te va dando una pedagogía bien relevante. Vamos a tener que rediseñar los espacios de trabajo. Rediseño, pues por supuesto, eso lo hemos visto, por dónde entras, por dónde sales, los elevadores, en fin. Hay empresas de tecnología que ya iniciaron con el 360 para poder de manera muy efectiva tener telepresencia, tener hologramas, tener realidad aumentada, realidad virtual. Estas cosas pues ya no son el futuro, ya son el presente. Y este momento nos lleva a replantear cómo podemos aprovecharlo. Me preguntan mucho cuándo va a terminar. Ya les había comentado que esto va a ser largo, que no va a ser sencillo que lo podamos terminar cuando llegue la vacuna, por ejemplo. Porque esa es una de las cosas que en el imaginario público empiezan a suscitar. Bueno, en abril que ya empiece la vacunación, pues entonces todo a la normalidad. No, aún con vacuna, muy probablemente esto va a continuar mucho tiempo. Ahora, las vacunas
ha sido una cosa fantástica. El tiempo en el que el mundo médico-científico ha logrado avanzar hacia poder tener una vacuna es increíble. No había pasado en ningún otro momento de la historia y hoy tenemos por lo menos 8 vacunas relevantes en la fase 3. Yo estoy convencido que vamos a tener más de una vacuna, que vamos a tener varias que van a funcionar, tal vez algunas mejor para un grupo, para otros, pero sí vamos a tener vacuna. Hay que estar muy observantes de esto. Ahora bien, como les decía, el tener vacuna no significa que esto termine. Déjenme les platico 2 ejemplos. 1, cuando la vacuna sí logró ser una bala de plata, es decir, a partir de que hubo vacunación, era posible pensar en terminar con una enfermedad. Eso nos sucedió con la polio. Miren nada más, la polio antes de los 50 era el terror de los hogares. El verano las mamás y los papás se aterraban de que ya venía la polio. A partir del 55, Jonas Salk, la primera vacuna inyectada. En el 60, la vacuna de Sabin ya fue la oral. Y en 79, con una sola dosis de vacuna, en 79, en Estados Unidos ya no había casos de polio. En 1990 fue el último caso de polio en nuestro país y en 1994 declaramos a la poliomielitis eliminada en México. En todo el continente americano, desde ese 94, ya no ha habido un caso de polio. Ya está 99% terminada, en África sigue habiendo, pero la vacuna, una dosis, insisto, termina con la enfermedad. Pero en cambio, lo pongo como contraejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis tenemos vacuna desde 1921. Esa vacuna, la famosa que todos hemos puesto a nuestras hijas y a nuestros hijos, la BCG, significaba una mejor oportunidad, 50% de eficiencia. Sin embargo, la tuberculosis necesitó que se continuaran las medidas de salud pública, que continuaran la clínica para poder curar. Y hoy todavía con vacuna por más de un siglo, tenemos 10 millones de casos al año de tuberculosis y 1,5 millones de fallecimientos. Es decir, aún con vacuna, es rara la vez en que la vacuna es una bala de plata. Esto pasará, y me voy encarrilando hacia el final. Esto pasará. ¿Qué hemos aprendido y hacia dónde podemos pensarnos? ¿Cómo esta época nos ayuda para replantearnos, para recalcular y para poder salir, no solo avante, sino salir fortalecidos y salir mejor? Algunas ideas. Tenemos que replantear la relación con nuestro planeta. Este virus vino de un animal a las personas. Necesitamos entender que nuestra relación a partir de la revolución industrial con nuestro planeta no ha sido la mejor, que hoy estamos en posibilidades de cuidar nuestros bosques, nuestros mares, nuestros ecosistemas, nuestra biodiversidad. Esta pandemia nos tiene que enseñar que nuestra relación con el planeta debe de cambiar. Lo otro es el uso de la tecnología. Es una cosa impresionante ver a las niñas y a los niños que tienen hoy oportunidad, y aquí debo de ser muy claro, porque 4 de cada 10 niñas y niños mexicanos no han podido continuar de manera efectiva con sus estudios. Pero aquellos que tienen conexión, que tienen aparatos, es increíble lo que han podido hacer. Nosotros en nuestro trabajo diario, vaya, cuántas reuniones de Zoom, yo ni sabía que existía el Zoom antes de que esto empezara, cuántas plataformas hemos descubierto, cómo nos conectamos una junta tras otra, haciéndonos mucho más eficientes. La tecnología, espero yo, con todo lo que vivimos en estos meses, llegó para quedarse en nuestra vida diaria y es fundamental, no solo que lo hayamos aprendido,
que lo aprovechemos. Necesitamos también reiterar nuestras capacidades para resolver problemas. Necesitamos entender que los virus no respetan fronteras y que por tanto no es cosa de un país o de una ciudad o de un estado poder controlar estas pandemias, porque algo sí les aseguro, pandemias vamos a volver a tener, virus van a volver a aparecer. Necesitamos crear una mejor gobernanza internacional para poder confrontar estos virus entre todos. Hay que reiterarlo y hay que repetirlo. No se nos puede olvidar cuando esto pase. Necesitamos volver a unirnos como planeta a través de los mecanismos que existen. La Organización Mundial de la Salud, es una lástima que Estados Unidos haya estado atacando, bueno, el presidente de los Estados Unidos ha estado atacando a la Organización Mundial de la Salud. Hoy más que nunca necesitamos gobernanza. Aprendimos a tener mucho más tiempo de calidad, por lo menos en muchos hogares mexicanos, y digo muchos porque otra vez lamentablemente también en algunos creció la violencia y el espacio de confinamiento pues creó problemas, pero en muchos otros, y hay que reiterarlo y platicarlo con quienes trabajan con nosotros, en muchos otros lo que logramos fue tiempo de calidad. ¿Cuántas comidas, cenas, cuántos juegos de mesa pudimos tener con nuestras hijas y nuestros hijos que normalmente en la vida difícil, tumultuosa que vivimos, no nos dábamos ese tiempo? Ojalá no se nos olvide que lo que gozamos durante la pandemia al estar en familia con los nuestros es una pieza que no quisiéramos dejar una vez que esto termine. Cuidar a la familia, estar cerca, estar con ellos. Yo digo que algo de conciencia en el consumo. Y digo algo, miren, tenía un amigo mío, Premio Nobel de la Paz, Rajendra Pachauri, el doctor Pachauri, que coordinó el panel contra cambio climático de Naciones Unidas. Y él siempre me decía, Salomón, ¿cuánto te duran unos pantalones de mezclilla? Pues si te pones a pensar, un pantalón de mezclilla pues puede durar, digo, si no engordas, te puede durar pues 20 años. Y me decía, ¿pero cuántos tiene usted? Hijo, y te pones a pensar, y pues sí, tal vez tengo uno más de los que necesito. Yo creo que el habernos quedado en casa también nos hizo más conscientes de lo que necesitamos y lo que no necesitamos tanto. Creo que nuestros patrones de consumo van a modificarse y ojalá y ese sea un aprendizaje porque nos da vidas más desprendidas de lo que no es tan relevante y nos acerca más, insisto, a lo que sí es importante. Por último, resiliencia. ¿Cómo construimos entre todos las capacidades para entender lo que nos pasó y para salir adelante? Yo les quiero humildemente recomendar que el principio para poder aprovechar el cambio, para poder salir adelante, está en hablar, está en entender, está en platicarnos. Lo que muchas mexicanas, mexicanos han vivido ha sido fuerte. Lo más fuerte si perdiste un ser querido. Pudiste haber perdido el empleo. El ingreso disminuyó para 6 de cada 10 mexicanos. Hay profundas pérdidas. Entender al prójimo que está sufriendo también, que tiene miedo también de contagiarse, se logra a partir de la plática. No necesitamos abrazarnos para realmente estar cerca. Podemos hablarnos, podemos tratar de entendernos, podemos saber que quien se sentaba junto a nosotros en la oficina y ahora lo vemos a través del Zoom, puede tener un problema, puede sentir miedos, puede sentir angustia, puede haber perdido, como decía, ingresos. Si entendemos que esto nos golpeó, nos vamos a entender y virtualmente nos vamos a estar cuidando y abrazando. Necesitamos, para poder lograr la resiliencia, en primera instancia, cuidarnos entre nosotros. Necesitamos también entender, y aquí por eso creo que lo médico, científico,
es fundamental. Y necesitamos entender que hay un cambio en el planeta. Y creo que ustedes, las aseguradoras, tienen un papel fundamental que jugar en lo que viene. Porque nunca como ahora ha habido tanta conciencia de lo relevante que es la prevención. Es el momento ideal para pasar de lo curativo a lo preventivo. Es el momento ideal para que insistamos en campañas preventivas y las aseguradoras, a través de los departamentos de recursos humanos en las empresas, son pieza fundamental para la transformación hacia la prevención. Si esto lo logramos entre todos, yo estoy convencido que vamos a tener un mejor planeta. Albert Einstein nos decía que sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es una caricia. Es la crisis la que si se aprende, si nos abrazamos, si nos cuidamos y si salimos adelante aprendiendo lo que ésta nos dejó, es la crisis la que nos puede llevar a un mejor momento, un mejor estadio. Aprendamos de lo que aquí pasó, recalculemos con lo que tenemos, abracémonos juntos y lo más importante, sigámonos cuidando. Muchas gracias a todas y a todos. André, pásame. Felicidades. Muchas gracias. Salmón. Muchas gracias por la plática. Realmente el contenido está súper interesante. Nos dejas un mensaje bien importante para reflexionar en lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que activarnos, ¿no? A nombre de Marsh, de Mercer Más Beneficios, realmente te damos las gracias por haber venido y a darnos esta plática el día de hoy. Te tenemos este pequeño, André y yo, este pequeño reconocimiento, ¿no? Que es simplemente un diploma, ¿no? Y esta carpetita ojalá te guste, ¿no? Muchísimas gracias, no, hombre. Sí. Muchas gracias y pues de aquí desde lo virtual. Muchísimas Gracias. Por el contenido. Gracias, mucho gusto. Muchísimas Gracias. Hasta luego. Gracias, ¿no?